Me siento muy honrado, muy distinguido de que me inviten. Les había comentado que ya había trabajado con la UNACH hace algunos años, ya muchos años en los que intentábamos establecer la carrera de bosques tropicales en la UNACH. Inclusive el gobernador en algún momento estuvo con nosotros. Entonces quiero hablarles de, bueno, un poco de mis recuerdos de aquellos tiempos, y el tema que yo he elegido dice redefiniendo el currículum del ingeniero forestal en el siglo XXI. Eso es de lo que yo quiero platicarles, y deseo plantear inicialmente una crítica a los siguientes componentes de la educación forestal. Y bueno, también advertirles de una manera autodidacta. No soy experto en pedagogía. He trabajado en la actualización curricular de los programas de estudio de mi institución, sobre todo en agroecología. Quizás recuerde el doctor Francisco, también de ciencias forestales. Entonces, el componente o los componentes que yo quiero abordar aquí para ustedes son tres cuestiones fundamentales que se requieren analizar y replantear al 100%, diría yo. Primero, la formación o educación o instrucción escolar, es decir, todo lo que tiene que ver con la parte de los contenidos, de la actualización de los contenidos de los planes de estudio de la carrera del ingeniero forestal. Después, el modelo docente, el cómo enseñamos, qué método seguimos para la transmisión de conocimientos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, sobre todo en las circunstancias que debido a la pandemia nos impone la enseñanza a distancia. Después, otro asunto que a veces soslayamos y que es fundamental, o sea, además del qué enseñar, cómo enseñar, quién administra y luego el dónde, el contexto que tenemos. No, por lo tanto, no se trata solamente de que les diga, bueno, pues este es el mapa curricular nuevo que debíamos de plantear y estas son las materias. Yo creo que esto va un poco más allá. Recordemos que la educación lo dice todo o lo es todo en un país. De nuestros retrocesos, de nuestros avances, de nuestros progresos, de nuestra posición en el concierto de las naciones, la educación lo es todo. Y no hay nada más complejo que enseñar, que transmitir conocimientos, que cambiar actitudes. Esto es algo realmente difícil, y como se ha dicho en la educación, la complejidad es la regla. ¿Por qué? Bueno, porque el profe no enseña lo que sabe, enseña esencialmente lo que es, y ser profesor en estos tiempos, y bueno, diría yo que desde los tiempos de Séneca y Platón y Aristóteles, ser profesor es una gran responsabilidad. Profesor es no solamente en lo digno que representa la actividad, porque forja naciones, porque el maestro es el que construye la civilización. No puede ser una chamba. Entonces el profesor debe estar entregado y debe apasionarle lo que hace. Al final, solo somos lo que sabemos hacer, lo que podemos demostrar. Y bueno, parto de la idea de que no hay camino para la paz y que la educación es el camino para la prosperidad, para la equidad, para la justicia, para la armonía entre los pueblos. Y estoy convencido de que ante la ruina social, política, epidemiológica y ambiental que vivimos, solo los bosques, la enseñanza forestal nos puede salvar. Cuando tenía un bebé pequeñito, pensaba que la profesión más importante era la de los pediatras. Ahora estoy convencido yo que la profesión más importante ante la problemática que vivimos es la del ingeniero forestal. Y no hay nada mejor que plantar y cultivar bosques para mitigar el cambio climático. La educación, ¿cuál es la situación que vive nuestro país? Aquí yo digo la educación, la enseñanza, 20 años después, 22 años después, 22 años después de qué? 22 años después de que la UNESCO le confiriera la misión al maestro Edgar Morón de escribir los 7
saberes necesarios para la educación del futuro. Quizá deba de decir que muchos lustros o casi un siglo después de las palabras de Albert Einstein, que dijo que el progreso no tiene ningún sentido mientras haya niños infelices, o algo muy importante de Gabriela Mistral, nuestra maestra latinoamericana, dijo: muchas de las cosas que nosotros necesitamos pueden esperar, pero los niños no pueden. Es el momento y sus sentidos se están desarrollando. A los niños no les podemos decir mañana. La respuesta para ellos es hoy. ¿Pero qué tenemos? Bueno, pues tenemos una situación nada loable. La UNESCO, la OSD, en sus informes sobre aptitudes básicas para el desarrollo del mañana, ¿qué nos ha dicho? Que los niños puede que lean, pero no comprenden, no fijan los significados. En matemáticas y lectura de comprensión, la prueba nos ubicó muchos lugares debajo de la media regional. A escala global estamos en un lugar muy alejado de los primeros. Y bueno, pues también se caracteriza nuestro modelo, sobre todo universitario, que quizá tenga que hacerlo hablando de mi propia institución, que es una educación memorista, ¿verdad? Que nos muestra conceptos, que los planes de estudio están, pues vamos a decir, desfasados de una realidad que nos ha rebasado. Y al ser memoristas, bueno, pues tenemos que comprender quizá que generándose tanta información no podemos memorizar todo, y lo que hay que memorizar, como dice Albert Einstein, es dónde se ubica nuestra biblioteca, o en todo caso, decir dónde se encuentra anotado el password de nuestra computadora. Entonces, en las universidades la educación está fragmentada, con dogmas y paradigmas agotados. Yo hablo, por ejemplo, en mis clases de árboles forrajeros y me dicen: no, eso es de zootecnia. ¿Pero cómo? Y si hablo de bioindicadores de la calidad de las aguas en los bosques de galería, no, es que esos insectos deben de estudiarlos de parasitología. Entonces, necesitamos considerar que nuestros profes no solamente en algunos casos ya son personas mayores, sino que están limitados en la comprensión de las cosas actuales, cuando el conocimiento se multiplica a la vuelta de 2 años. Entonces, si a esta problemática agregamos que la globalización que implica o que ha implicado el lucro, el cinismo de funcionarios, la opresión, crimen, corrupción, malos gobiernos, incertidumbre, ¿qué va a pasar al destruir sistemáticamente la naturaleza? Y no solo ella, sino los valores humanos. Entonces, podría decirles de entrada, así como para responder a lo que originalmente platiqué con Monroy y con el doctor Francisco, ¿qué necesitamos? Bueno, los planes de estudio, los programas o hasta los nombres de las materias pueden ser las mismas, como dijo Albert Einstein, cuando un alumno le dijo: maestro, el examen, las preguntas de este examen son las mismas que las del año pasado. Y él dijo: sí, pero las respuestas son diferentes. Igual aquí podríamos tener las mismas materias, los mismos nombres, pero con un enfoque, con una fórmula de enseñar distinta. Yo estoy convencido de que hay 7 ejes, así como un poco tomando lo de Edgar Morón en relación a los saberes. El ingeniero forestal debe de estar orientado en 7 temas clave. Agua como un recurso de origen forestal. Recordemos, el 80% o más de toda el agua que se utiliza en el río proviene de los servicios ambientales hidrológicos de los bosques. Tiene que estar versado en el entendimiento de la energía. Cuando hablamos de energías alternativas, podemos estar hablando desde las presas que para mantenerlas operando necesitamos ver que los bosques de donde se generan las corrientes de agua que lleguen ahí, pues estén apropiadamente manejadas. Ver que no solamente el bosque es madera, eso ya tocó fondo. Yo estoy convencido, por lo que he platicado con muchos de mis colegas de otros países, que de los bosques, los forestales nuevos también tienen que ver alimentación. Los bosques tropicales caducifolios, vayan al centro del estado de Chiapas, verán que los bosques son más que madera, son leña, son energía, son medicinas, son frutos silvestres.
Otro tema, estar preparados para la restauración ecológica. Yo he trabajado en ello y les voy a mostrar algunas imágenes de cómo hay esperanzas y puedo transformar un erial improductivo, un escenario casi lunar, en un vergel, con trabajo, con talento, con recursos y dando el tiempo suficiente. Un ingeniero forestal debe de estar también al día en las tecnologías aplicadas, geomática, saber hacer mapas. Nuestras carreras es 100% descriptiva, usar apropiadamente los drones. Entonces, nosotros necesitamos gente que, además de estar tecnológicamente al más alto nivel, en los temas que es 4 temas que antes mencioné, también debe de manejar la normatividad ambiental, pero no a escala local de normas oficiales mexicanas, sino también a escala global, ¿verdad? Los compromisos que tenemos los mexicanos en el Concierto de las Naciones ante el cambio climático. Y finalmente, algo que considero muy importante, la responsabilidad social para una conciencia planetaria. El modelo docente, ¿a qué me refiero? ¿Cómo enseño yo? ¿Qué he tenido que hacer para cambiar mi modelo de enseñar a mis alumnos a distancia? Cuando las materias que yo doy, en mi caso son las que del ingeniero forestal son las más ingenieriles. Construir pequeñas presas de almacenamiento, ¿verdad? Y proteger los bosques aguas arriba. Bueno, ¿cómo hemos nosotros operacionalizado las variables de los contenidos? Se habla de enseñanza por competencias, por objetivos o procedimientos híbridos. El monólogo entre el profe y los alumnos que escuchan, eso que llamó Paulo Freire la pedagogía del oprimido, algo que ha tocado fondo. Los maestros tradicionales, así como enseñamos ahora, en mi opinión, ya no somos necesarios. Ya no nos requieren nuestros estudiantes. Yo quiero preparar un tema sobre cómo aforar un río, cómo construir una represa. Puedo entrar a la red, discriminar información valiosa de la que no es y poder aprender todos los detalles. Entonces, esta nueva era requiere mucho de la autodidaxia, de que el alumno se responsabilice de su propio aprendizaje desde una perspectiva integral, ecléctica. El alumno tiene que considerar que, ya lo dijo Gandhi, los que saben cómo pensar no necesitan maestros, al menos no como los que nosotros ahora somos en algunos casos. Necesitamos cambiar nuestro esquema. Entonces, es una crítica a ello. ¿Qué necesitamos? Bueno, que los alumnos, como les dije, hagan, construyan, sean, se realicen y sobre todo entiendan el valor, el significado del trabajo que van a realizar, el compromiso que se tiene. Entonces, esto es una autocrítica al sistema de enseñanza actual. Yo digo, sí, hace un momento mencionaba, no necesitamos los maestros así, pero siempre vamos a necesitar a un mentor. O sea, a un nuevo maestro con una nueva visión que sea inspirador, facilitador, que guíe, que oriente pero sobre todo que haga investigación, que motive. Yo cada 15 días, les decía luego en broma a mis estudiantes, cada 15 días mínimo nado en un río distinto. ¿Para qué? Porque solamente haciendo investigación puedo enseñarles a mis alumnos y estar al día. Pero no muchos profes reunimos esos requisitos. Así como la educación es para enseñar lo que ya se sabe, la investigación es para conocer lo que no se sabe. Dice Jan Zagal, un profesor que no investiga, poca innovación podrá aportar a sus alumnos. Por lo tanto, un maestro que se ajusta de 9 a 3, a las 3 ya se va, o en algunos casos lo he visto aquí en mi institución, lo primero que hace es anotarse en el sindicato para la basificación y todo ese tipo de cuestiones que le aseguren que está bien. Pero si no es un profesor, como dicen, las 24 horas, los 7 días, los 365 días, es que para él eso es trabajo. Y un profesor que considera dar clases trabajo, pues yo no estaría de acuerdo con él. El maestro, no hay profesión más hermosa
que la de un maestro que lo único que hace es aprender, no es monótono su trabajo. Diario estudia algo distinto. Entonces, el aprendizaje es experiencia. Dice Albert Einstein, todo lo demás es información. La educación es aquella que permanece cuando olvidas todo lo aprendido en el colegio. Y en tercer lugar, preguntémonos también, o sea, además de cambiar los contenidos, de modificar el modelo docente de enseñanza, también la administración escolar. ¿Quiénes son esos que dirigen el proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Son los más indicados? Miren, un asunto tan solo fundamental, ¿cómo se selecciona a un profesor en un examen de oposición? Aquí nosotros tenemos serios problemas en ese sentido, ¿verdad? Se presta a situaciones a veces no muy claras de favoritismo, de nepotismo, que tienen que ser superadas definitivamente. Los métodos de evaluación, que si por créditos, con examen o sin examen, tenemos nosotros que flexibilizar, internacionalizar nuestro currículum del profesionista forestal y abrir la oportunidad a materias optativas a todos. Una educación personalizada basada también en el currículum oculto, en las capacidades que no siempre se ven de los estudiantes. Porque si no, ¿para qué diplomas, reconocimientos, certificaciones, acreditaciones si los profes a veces estamos divididos, hay poca cooperación? Los programas mismos de estímulos al desempeño docente tienen que ser cambiados, ajustados. Entonces, la pregunta que a veces resulta para mí, los funcionarios que administran la educación, ¿sabrán del tema? ¿Son ellos los que han escrito la misión, la visión, los objetivos de sus facultades, pero que no las cumplen? No. El perfil del egresado del ingeniero forestal y la globalización, en mi opinión, tienen que estar centrados en las ideas fundamentales de Gabriela Mistral, del maestro y sus libros maravillosos, José Ingeniero con sus fuerzas morales, los preceptos de Bertrand Russell, de José Vasconcelos, que nos quiso hacer cultos, de un gran secretario de educación que tuvo México, que se llamó Jaime Torres Bodet, de los poemas de Rabindranath Tagore y la filosofía de Gandhi, de la visión ambientalista global de Carl Sagan, de David Suzuki, de las tecnologías educativas de Paulo Freire, de Ikram Antaki, de Ortega y Gasset. ¿Por qué? Porque tenemos, reitero, que buscar formar estudiantes que se responsabilicen de su propio aprendizaje. Que lo que no hagan por ellos, ningún profe lo va a hacer. Entonces, en este momento, temo yo que en algunos casos, quizás sean contados, la corrupción académica, como es el acto de regalar calificaciones o de mezclar lo político con lo académico, es algo pernicioso. Enseñar a los estudiantes a ser competentes es lo que requerimos y no competitivos en el sentido de pasar por encima de lo que sea para alcanzar nuestras metas. Entonces, la meritocracia, la ilusión de un futuro promisorio es algo para mí complicadísimo cuando veo estudiantes muy capaces, ingenieros forestales que pueden ayudar a resolver los problemas y que no tienen empleo. Entonces, no están mal ellos, es un sistema el que está inapropiadamente diseñado o articulado. Entonces, la ilusión del ranking de que somos la mejor universidad, en algunos casos estamos en el mejor lugar, no es del todo real. Entonces, ¿por qué? Porque existe desigualdad, pobreza intelectual, no nos hemos centrado en la formación del estudiante. Entonces, las visiones o perspectivas de la educación forestal moderna o neocontemporánea, en mi opinión, deben de ser, reiterando, sólida en lo técnico, sí, pero también entender las normativas, las leyes, las regulaciones, la valoración económica de los servicios ambientales de los bosques, dar a entender, mostrar a los políticos que el bosque vale más vivo que muerto, que le da empleo y vida y agua y riego a grandes sectores de la sociedad. El forestal tiene que también actuar en la formulación de políticas públicas, entender la cuestión ambiental a escala global y ser maestro. Un forestal tiene que ser un buen extensionista que eduque,
que dirija conductas y sobre todo tiene que mirar las cosas con ética, en el sentido de que las criaturas no humanas, los bosques, la naturaleza también tiene derecho a existir. Entonces, enseñar la carrera forestal es enseñar o requiere enseñar tolerancia, pluralidad, fortaleza en la unidad, entender la pluralidad. O sea, no, no estoy en este momento para discutir si el modelo docente por competencias o por objetivos o el híbrido o lo que ustedes quieran, sino estoy por una pedagogía de la responsabilidad y del autoaprendizaje. Un enfoque técnico que lleve en este nuevo paradigma primero la conservación y luego el aprovechamiento. Ya rebasar la visión maderera y que nosotros enfoquemos nuestras baterías no solo a respetar la normatividad que tenemos en el país, sino hasta los compromisos que tenemos a nivel internacional en materia del cambio climático. Esto es cuidar, estudiar, trabajar para la protección de los bosques, también sea una invitación al fomento, a la unidad y la tolerancia que propone en el libro, bueno, en varios libros, Edgar Morón, en el sentido de que la UNESCO desea que la educación vaya en todos los aspectos o profesiones así, o sea, un nuevo enfoque, reitero, que deje de mirar como nos enseñaron a nosotros al bosque como madera y que se evalúe o los servicios ambientales, un ingeniero forestal que entienda que no solamente maneja bosques, sino también aguas, que pueda, fíjense, hay países en Sudamérica que la carrera forestal es sinónimo de manejo de cuencas. Y no porque yo de esa materia estaré insistiendo en ello, sino porque estoy convencido que el ordenamiento, la gestión integrada de la cuenca es primero que nada la atención a los bosques. De los bosques parte todo. Empoderar a quienes trabajan en las zonas forestales para la conservación es garantizar agua para riego, es garantizar recreación, es garantizar, aunque no sea médico yo, soy forestal de carrera, pero estoy comprometido con la salud de mi pueblo, de mi comunidad, si puedo sanear un río a través de la presencia de bosques de galería restaurados. Tenemos que mirar que el ingeniero forestal tiene que trabajar para manejar el bosque, no solo para madera, sino para controlar inundaciones, para combatir eficientemente los incendios, para darse cuenta que los desastres naturales causados por inundaciones o incendios ahora nos cuestan el 12 del PIB, pero podría ser el 30, para considerar que podemos trabajar con los ingenieros civiles para que no se construyan caminos así que convierten a los bosques o a las laderas en fuentes de deslizamientos de tierra. No todo está perdido. Con la participación, la opinión de ingenieros forestales, se han logrado cambios como construir de diferente manera los puentes. La valoración económica de los servicios ambientales. Si somos ingenieros forestales, también tenemos que saber, ¿verdad?, que para que a una presa llegue agua, bueno, pues tengo yo que regular el bosque que circunda a esa presa. Nosotros hemos construido esta clase de obras y no somos ingenieros civiles, ni siquiera de irrigación, un poquito, pero esto hace que nosotros miremos las cosas de una forma integral y consideremos que las energías limpias, que la producción de electricidad por hidropoder es algo fundamental en lo cual tenemos que atender, que tenemos muchísimas plantas, no solamente pues madera y resina, sino que hay muchas plantas de valor energético en las zonas áridas. Estamos hablando pues, y con esto casi termino, de una silvicultura y medio ambiente distintos, que vean la biodiversidad, que vean la alimentación, las plantas medicinales, el conocimiento ecológico tradicional, todo lo que tiene que ver con la belleza escénica y los componentes de la fauna silvestre o la vida silvestre. El bosque, la profesión forestal es inspiración, es vida en movimiento.
Dice Albert Einstein que el que no posee el don de maravillarse ni de entusiasmarse, más le valdría estar muerto porque sus ojos están cerrados. Yo en mis programas de mis cursos, el primer objetivo que pongo en manejo de cuencas o suelos forestales dice, primer objetivo, amar y respetar o acrecentar en mis estudiantes el amor y respeto a la naturaleza. Eso es un forestal que no se admira, que no contempla, un forestal que no puede transmitir a sus, si es maestro, no puede transmitir a sus estudiantes una visión distinta, ¿verdad? Respecto de los bosques tropicales o de las zonas áridas donde nosotros, pues poco hemos incidido, pero hay tanto para el ingeniero forestal que trabajar en las zonas áridas para la alimentación, pitayas, pitahayas, trabajar en mezquites para sacar goma equivalente a la goma arábiga. Y bueno, finalmente, miren, tenemos que restaurar miles de hectáreas que están así. Aquí les pongo un ejemplo de lo que yo he hecho. No es un espacio muy grande, un trabajo de 50 hectáreas. Vean ustedes el poste, este árbol, 6 años después. Es una diferente perspectiva, pero esto es restauración. Volver a acomodar lo que antes, lo más parecido a lo que antes había, no especies exóticas, sino volver a traer y a atraer lo que antes hubo en el suelo, de los componentes eh, eh, de la fauna, y entonces nosotros poder decir que la vida vuelve y que hay esperanzas, de tal suerte que aunque la restauración de los bosques sea algo difícil, todos los árboles que ven aquí nosotros los plantamos en algo, en un erial improductivo, esto se tiene que hacer, ¿verdad? Ya hay jóvenes que consideran a los árboles sus camaradas, sus amigos. Ya podemos prácticamente hablar con los perros. Y pienso que un día vamos a poder hablar con los árboles y vamos a saber qué piensan o qué sienten. Y eso va a ser emocionante para nuestra generación. Tenemos que ser no pesimistas. Cuando trabajé en Chiapas, en la selva lacandona, me sentí un joven optimista. Cuando regresé y vi los destrozos, me volví un poco pesimista, pero cuando fui maestro, ahora soy activista. Y tenemos que trabajar por ello. La visión de los muchachos está cambiando. Cada vez hay más responsabilidad en muchos. Tenemos retos nosotros para enseñar, repito. Tenemos casi que todo en contra, pero me sorprende que la juventud en muchos países se ha vuelto ambientalista, que hasta el Papa en su nueva encíclica ha retomado y ha dicho que el árbol es el mejor amigo del hombre y bueno, pues todos los seres vivos son amigos del hombre, y entonces debemos pasar de la visión utilitarista, de la visión lucrativa, de la visión extractiva de los bosques a una nueva silvicultura, un nuevo cultivo de los bosques, pero sobre todo con un individuo distinto. Enseñemos a nuestros estudiantes a liberar sus sueños, a luchar por alcanzar sus anhelos de forma digna y responsable. Necesitamos un planteamiento de la carrera forestal más sólido que busque a los estudiantes dar plataforma para el desarrollo de México. En conclusión, los rasgos del nuevo ingeniero forestal en una visión utópica e idealista, porque soy maestro y creo que por naturaleza el maestro debe ser así. Pienso que además de estar técnicamente preparado en los 5 o 6 temas que abordé, ¿verdad? Aunque sean los mismos nombres de las materias, pero con diferentes contenidos y enfoques, debe ser una persona plena de humanismo y sensible, muy sensible, energético y con gran disposición para trabajar en equipo, culto, respetuoso, tolerante, compasivo, que escriba correctamente. Tenemos muchos compañeros que son inteligentes, valiosos, pero no saben transmitir sus ideas. Escribir y hablar pulcramente, impecablemente, es la herramienta fundamental del ingeniero forestal es la palabra, convencer, enseñar.
¿verdad? Inspirar. Entonces, debe ser un hombre responsable de su propia formación, puntual, que hable siempre con la verdad, incorruptible y sólido en sus principios, y que entienda que el árbol que planta, que el bosque que cuida es de beneficio para toda la humanidad. Es lo que preparé para ustedes. Espero no haber rebasado mi tiempo demasiado. Muchas gracias.